Para gestionar bien los expedientes del estudio, no vale solo con tenerlos organizados en una carpeta. Necesitamos una herramienta externa y en este vídeo vamos a ver cómo hacerlo en una hoja de cálculo. Esto es Arquitectura Eficiente, un sitio para mejorar tu productividad y aprender lo que no te enseñaron en la escuela. Este vídeo es continuación de la entrada del blog Organiza los expedientes de proyectos, que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Como os decía, para tener el control de los expedientes no podemos usar una estructura de carpetas porque no vamos a poder gestionar muchos de los datos necesarios, como el nombre del cliente, situación, fecha del expediente o el estado del expediente. Y para poder gestionar todos estos datos vamos a necesitar una herramienta externa y en este caso vamos a ver cómo hacerlo en Excel. Y en próximos vídeos veremos cómo hacerlo con otras herramientas como Trello, Project, Asana, etc. Para este ejemplo vamos a usar una hoja en blanco en la que vamos a crear en la primera pestaña una estructura para gestionar los expedientes. Vamos a añadirle los campos que estuvimos viendo en el blog, como por ejemplo el código, el nombre del proyecto, un campo que lo vamos a denominar tip, ahora veremos para qué. Otro campo que vamos a decir el uso del expediente. Otro campo para explicar la situación del expediente. El progreso, descripción, fecha de inicio, fecha final, cliente, después lo que se ha presupuestado, lo que se ha ingresado, los costes, el beneficio, hora dedicada y el ratio. Por ejemplo, vamos a usar estos campos. Podéis poner todos los que queráis. Lo que hacemos es poner estos campos en la primera fila y le vamos a dar una maquetación. Una vez que hemos generado estos campos, vamos a ver para qué sirve cada uno. Vamos a poner aquí el código que va a ser una cadena alfanumérica única, de manera que cada expediente, cada proyecto que hagáis, pues va a tener un código único. Es decir, el código de alguna forma tiene que tener una cierta numeración consecutiva que te permita localizar al expediente dentro de toda la estructura de carpeta. Es decir, siempre vamos a tener esta referencia. Por ejemplo, apuntarse las horas. Podéis asociarlo a este código y no tenéis que poner el nombre del proyecto completo, por ejemplo. Yo recomiendo que el código no sea muy largo, que sea un código entre 4 o 6 caracteres y sería bueno que tuviese una parte numérica que te permitiese ordenarlo. Yo, en mi caso, uso un sistema de código muy sencillo de 4 cifras consecutivas. No añado ni el año en el que se crea, porque lo voy a poner en otro campo. No añado ningún nombre, ni localización, ni nada, porque todas esas cosas las voy a poner en una tabla en la que el día que quiero analizar cuántos proyectos he hecho de una zona o en proyectos que he empezado entre una fecha y otra, pues lo analizaré en esta tabla. Con lo cual yo empezaré con el proyecto 0001. ¿Qué pasa? Que no me va a permitir poner 4 cifras, entonces tengo que hacer una transformación en la configuración de la tabla para que me deje meter aquí 4 cifras. Entonces nos vamos a personalizada, el tipo le decimos 000 para que siempre me ponga 4 cifras y este será el expediente 2, yo escribo 2 y me saldrá siempre 002 y así consecutivamente. Después tenemos el campo nombre. El campo nombre es un campo identificativo que nos sirve para nosotros saber a qué se refiere el expediente. Podemos ponerle varias cosas, por ejemplo, la dirección, donde está el proyecto, o por ejemplo podemos ponerle casa T20, porque está en la calle Tajo 20. O podemos ponerle oficina Guadalupe. O podemos poner residencial GR20, es decir, o casa Lola. Es decir, podemos poner un nombre, pero que sea identificativo para saber a qué expediente nos referimos. En el tipo podemos usar para diferenciar qué tipo de expediente es. Entonces, por ejemplo, podríamos tener proyectos más obras. Podríamos tener proyectos de informe técnico. Podríamos tener proyectos de adecuación de local. Podríamos tener expedientes de tasación, certificado, de formación. Después, por ejemplo, podemos poner el uso, que sería uso residencial, administrativo. En la situación, por ejemplo, podemos poner abierto, cerrado o parado. 3 estados en los que pueden estar los expedientes. De manera que esto
lo que nos va a hacer es que podamos clasificar y hacer filtros, que ahora veremos cómo hacerlo con estos expedientes. En progreso pues podemos poner proyectos que están sin comenzar, proyectos que están en desarrollo, proyectos que están en espera, proyectos que están terminados o por ejemplo proyectos que están pendientes de cobro. En la descripción lo que pondría sería una descripción del proyecto. Por ejemplo, podríamos poner que este es un proyecto de 6 viviendas y local comercial. Se nos olvidó poner aquí todos los campos de dirección, código postal, municipio, provincia. Entonces aquí pondremos, por ejemplo, este, pues será calle Duques 7 de 41008 de Sevilla, provincia de Sevilla. Esto hay que tener cuidado con esta nomenclatura, por ejemplo, y crear un criterio a la hora de denominar, pues si las calles las voy a poner como C2 puntos, o vaya a poner calle, o vaya a poner CL, o vaya a poner AV. Es decir, establecer un criterio para que todos los expedientes tengan más o menos la misma estructura y el mismo estilo, y así no tengamos cada uno de su padre y de su madre, sobre todo si participan varias personas y este archivo lo tenemos en común, pues que cada uno vaya poniendo un código cualquiera. Entonces intentar tener un criterio más o menos común para poner los nombres. Aparte de estos datos, pues también deberíamos de meter pues la fecha de inicio, por ejemplo. Pues este se empezó el 1 del 2 del año del 2020. Y este, por ejemplo, se acabó el 15 de marzo del 21. ¿Vale? En un momento determinado podemos contar los días que ha estado abierto el expediente, contando, pues, podemos añadir un campo de duración y poner aquí que es igual a este menos este y poner esto en formato número, que va a decir número de días que ha estado abierto el expediente. Es la ventaja que tiene el ECE, que podemos insertar fórmulas en los datos para poder ir haciendo análisis de, por ejemplo, cuál es la duración media de un expediente que tenemos abierto en el estudio. Después clientes, pues pondríamos aquí los datos del cliente. Esto podemos rellenar estos datos, pero lo ideal sería que estos datos vinieran vinculados a otra tabla, porque por ejemplo en esta, si la llamamos expediente, pues podemos tener otra tabla que se llame, por ejemplo, contactos, y tenéis todos los datos de proveedores, clientes, etcétera, de manera que este dato lo podamos buscar dentro de esta tabla y así no tener que ponerlo a mano y tenerlo solo en uno de los sitios, solamente en la tabla de contactos. Pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Después, por ejemplo, aquí pues se ha hecho un presupuesto en el que se ha ofertado este proyecto a 32.000 euros, que esto también vendría, esto sería un dato que podría estar aquí, lo vamos a poner en moneda. Esto es un dato que podría estar aquí también vinculado de otra pestaña que se llame presupuesto y tengamos aquí el listado de todos los presupuestos, que esto también, pues si os interesa, lo podemos hacer en otro vídeo, y lea automáticamente aquí el total de presupuestos ofertados, pero en este caso lo estoy poniendo a mano. Podemos meter aquí una columna de aprobados también y meter lo que se aprobó realmente. Por lo mejor nosotros ofertamos esto, pero se aprobaron 28.500. Después de estos 28.500 se han ingresado 19.500 y tenemos un coste de 6.000 euros y por lo tanto tenemos un beneficio de lo ingresado menos los facturados, los gastados. Después en este proyecto pues se han dedicado 534 horas. No sería en euros, sería en números. Y el ratio sería la división entre el beneficio entre las horas dedicadas. Y aquí añadiríamos todos los campos que quisiéramos. Si queremos hacer más clasificaciones, pues meteríamos aquí más campos. La cuestión es que vamos metiendo todos los expedientes y vamos teniéndolo así en fila. ¿Qué ventajas tiene tenerlo en ECE? Bueno, primero que no hace falta montar un programa especial ni manejar un programa especial. Esto es una tabla de ECE que podemos tener si trabajamos en un estudio solo o con poca gente, podemos tenerla en el servidor o en una carpeta compartida y poder entrar a todo y ver los datos que tiene el expediente. Pero podemos hacer muchas más cosas a la hora de trabajar con esta tabla. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos la tabla y le damos a filtro, pues podemos establecer aquí unos filtros. Entonces estos filtros nos van a permitir hacer búsquedas. Entonces si tenemos varios expedientes, pues podemos buscar por todos los que están en desarrollo. Entonces pinchamos y solo nos van a aparecer los que están en desarrollo.
podemos ver cuánto ha sumado lo presupuestado. Para hacer estas cosas es interesante convertir esta estructura en un estilo especial que tiene Excel que se llama estilo de tabla y convertirla en este formato. Entonces, le decimos que la tabla tiene encabezado y lo que nos va a hacer es, nos va a dar un formato especial. Esto aparentemente no ha hecho nada, simplemente darle un formato, pero lo que hace es que nos permite, por ejemplo, decirle que tiene una fila de totales y va a añadir automáticamente aquí una fila de totales y nos va a sumar aquí los datos. Cuando vemos aquí, veis que nos aparece este desplegable, podemos hacer aquí la suma y aquí la suma. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí más datos, y si vamos filtrando, pues nos dará la suma de los filtros. Si queremos añadir una celda más, pues podemos hacerlo directamente yendo a una última celda y darle a tabular o darle a insertar fila debajo o por arriba. Y vamos insertando los expedientes. Esto tiene muchas ventajas también porque podemos hacer también búsquedas segmentadas, por ejemplo, por fecha. Por fecha, pues nos aparecerá una búsqueda que nos filtrará de forma automática esta tabla y nos permitirá, por ejemplo, tener aquí gráficos, tener cosas y van a ir desplazándose hacia abajo a medida que vayamos insertando expedientes. Es decir, esto es muy interesante lo que se puede hacer con esta tabla. Para ver esto en todo su desarrollo, he preparado una tabla de ejemplo con datos. Es decir, esta tabla sería una tabla con datos metidos. Le podemos poner el logotipo y aquí pues vendrían ya una serie de expedientes que he metido. Le podemos dar formatos a la celda, podemos hacer, por ejemplo, aquí tenemos los tipos de expedientes que tenemos, pues por ejemplo, si elegimos los expedientes, cuando insertamos un expediente, vamos a insertar una fila, pues ya automáticamente nos va a poner aquí, le podemos poner un nombre y aquí nos va a hacer nos va a pinchar y nos va a seleccionar de los tipos de de esta tabla, los tipos de proyectos que tenemos. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos aquí uno de consultoría, pues ya automáticamente nos va a aparecer aquí el dato de consultoría. De manera que aquí podemos seleccionar unos datos concretos. Igual va a pasar aquí. Nosotros aquí vamos a pinchar en el uso y nos vale esta tabla y vamos a decir los usos. Si se nos ha olvidado algún uso, pues podemos añadirlo aquí. De manera que pues podemos ver, aparece la tabla. Igual aquí vamos avanzando, a medida que van los expedientes evolucionando, pues vamos viendo los que están abiertos, los que están parados, y aquí lo que digo, podemos filtrar, por ejemplo, los expedientes que están abiertos, y estos son los 4 expedientes que tenemos abiertos. 2 están en desarrollo, 1 está en espera y el otro ni siquiera se ha comenzado. Entonces, esto nos permite pues, tener datos de los expedientes. Si decimos, por ejemplo, los expedientes que se iniciaron en el 2020, pues podemos irnos a la fecha de inicio y decirle que nos marque la fecha de 2020. Estos son los que se empezaron en el 2020. ¿Ves? Aquí es más fácil localizar los que se empezaron en el 2020 que tener datos a lo mejor en los códigos que tampoco aportan nada, que se llame 21 cuando a lo mejor empezó en noviembre y el expediente se ha quedado parado 6 meses y ha continuado en junio del año siguiente y ha terminado mejor en septiembre del año siguiente. O sea, un expediente se ha llevado 3 años en la oficina, entró en noviembre y le hemos puesto el año, pero no aporta ningún dato porque realmente no se ha hecho en ese año, se ha hecho a partir del otro año y se ha terminado en otro año distinto, con lo cual son datos que en los códigos no aportan nada. En cambio, aquí sí podemos tener esa información de cuándo empezó, de cuándo se terminó, de la duración que tiene, podemos hacer análisis de facturación, podemos ver, por ejemplo, le añadimos aquí un ratio, qué porcentaje de éxito se ha facturado, de manera que digamos, este es igual a este entre este, ¿vale? Y podemos tener el ratio de porcentaje de aprobados de presupuesto que tenemos. Es decir, podemos tener una serie de fórmulas que nos permiten personalizar esto como queramos, que es mucho más rápido y mucho más fácil que en un programa que está maquetado de una forma que a lo mejor pues no permite este tipo de cosas. Podemos hacer búsquedas por provincia. Los proyectos que hemos hecho por Málaga. ¿Vale? Es decir, todo esto le podemos dar formatos como queramos. Y aquí veis los distintos ratios de rendimiento. Este sería la media, por ejemplo. ¿Vale? Por el promedio de ratio de rendimiento por hora que tenemos en el estudio. Aparte de esto, podemos hacer también muchas cosas como por ejemplo hacer gráficos de estado y de facturación y podemos meterlos aquí rápidamente. Podríamos, por ejemplo, insertar un gráfico dinámico que coja los datos de la tabla, lo ponga en esta hoja, a partir de esta pestaña y decirle
que nos ponga, por ejemplo, por fecha. Y después nos dé los porcentajes de presupuestado y aprobado. Y nos haga este gráfico dinámico. De manera que aquí detrás tenemos los datos, pero bueno, esto lo ponemos aquí encima, que es lo que nos interesa. Y aquí tenemos el estado del expediente de lo que se aprobó en el 2020 y lo que se presupuestó y aprobó en el 2021. ¿Veis? Esto podemos aquí hacer filtros y decirle que los filtres solo el tercer trimestre, lo que se ha hecho en los terceros trimestres, en este caso el año 2020. Es decir, que esto es un gráfico dinámico que nos permite, al ir metiendo datos, pues va variando automáticamente y está siempre aquí. Y siempre que se añade un expediente, esto se va a mantener en esta casilla, se va a ir desplazando para abajo, con lo cual siempre al final, cuando lleguemos abajo, pues tendremos esta información. Podemos analizar el número de expedientes que se realizan, el volumen, la facturación, los costes, el rendimiento. Es decir, aquí podemos manejar muchas cosas que nos permiten tomar decisiones. Y bueno, pues con esta información, si además le añadimos el resto de pestañas de todos los contactos, los ingresos, los gastos, y lo metemos aquí todo vinculado de manera que este dato se lea de esta facturación que hacemos y de estos gastos, pues todo esto va automáticamente, se va rellenando y vamos teniendo un control de los expedientes que es muy interesante. ¿Qué pasa si queremos además vincularlo al explorador? Nos permite aquí hacer enlaces de manera que pinchemos aquí y nos abra directamente el expediente Duque 7, es decir, que nosotros podemos directamente desde aquí manejar en la dirección que le hayamos puesto al expediente. De esta manera también podemos directamente desde aquí tener este archivo abierto y navegar al expediente que queramos y pues trabajar con los archivos del expediente. Bueno, pues con esto espero que tengáis una visión práctica de cosas que se pueden hacer con la herramienta Excel para hacer un control de expedientes que deberíais de tener en todos los estudios. Y si os ha gustado el vídeo, pues dejar un comentario, darle a me gusta, compartirlo con los colegas y nos vemos en el próximo vídeo.